El arte es una manifestación de la cultura, es un medio de comunicación absolutamente poderoso, potente. Yo les preguntaría para ustedes cuál es la obra de arte por excelencia, qué les comunica el arte, qué les dice, y si ustedes afirmarían lo que el movimiento futurista italiano dijo, era que un carro de carreras era más bello que la obra helenística por excelencia del periodo griego. Les hablo de la Victoria de Samotracia. El siglo XX es un siglo fundamental en la historia de la cultura, la evolución de la ciudad, las manifestaciones artísticas. Es el siglo que más movimientos artísticos va a tener en toda la historia y se les llama no estilos, sino movimientos porque tenían corta duración en el tiempo. Hoy quiero reflexionar sobre 4 momentos definitivos que dan cuenta de lo que significó el siglo de los mayores desplazamientos en la historia, el siglo que recibió 2 guerras mundiales, siglo que vio desplazarse el 70% de la población mundial del campo a la ciudad. Y tendríamos entonces que comenzar con los futuristas, que es el movimiento italiano que va a decir que los museos había que quemarlos porque era el lugar donde la eternidad refrigerada vivía. Van a decir que la guerra era una máquina de limpieza social. Los futuristas entendieron el nacionalismo bajo una mancha sin duda que les trajo muchísimos problemas y que por el mismo concepto ideológico que tenían, pero que a nivel de cultura y de arte van a plantear algo muy interesante, y era que ellos decían que un carro de carreras Fórmula 1 era muchísimo más bello que la Victoria de Samotracia. ¿Qué estaban haciendo ahí? Avalar la velocidad, la máquina, el ritmo desenfrenado del proceso de industrialización y de las grandes capitales. Luego vendrá Marcel Duchamp a hablar del dadaísmo, y el dadaísmo va a ser ese movimiento que va a rechazar la guerra. Acababan de vivir la Primera Guerra Mundial y Duchamp entonces va a proclamar y decir que el arte que se iba a producir era un antiarte, antipoesía, porque el arte tenía que ser tan ridículo como lo era la guerra misma. Ahí podemos darnos cuenta de los distintos matices de estos 2 movimientos. Y luego, ser moderno equivalía a estar en París. Ya en los años 30 y 40, Nueva York le va a robar ese protagonismo a París y va a aparecer el expresionismo abstracto, va a aparecer la Beat Generation, que va a decir hay un rechazo total a una América prediseñada, a una América vencedora de la guerra, y ellos van a proponer un arte político con apariencia despolitizada. Esto va a ser fundamental porque van a mezclar conceptos para hablar de una obra de arte total. Entonces la obra tenía que representar la cultura, y en la cultura estaba la literatura, estaba la danza, estaba la música, estaba la plástica, el cine, y esto va a ser fundamental porque va a marcar lo que significó los años 60 y 70 con Andy Warhol, que haría uso de la televisión, de todo el sistema gráfico impreso para hablar entonces de que la cultura tenía que llegarle a todos los públicos, ¿no? Y eso va a ser una cosa importante sin duda dentro de este siglo XX, que va a terminar con una figura fundamental como es Joseph Beuys, el artista conceptual alemán, que se va a representar a sí mismo como un artista chamán, y que el arte tenía la función de acortar las relaciones entre la vida y la comprensión del mundo de las formas, entre la vida y la lectura a los problemas sociales, porque el arte no podía estar de espaldas a lo que el mundo nuevo contemporáneo daba cuenta, ¿no? Queremos saber qué piensan ustedes sobre el siglo XX y el tránsito al siglo XXI. Queremos saber qué opinas, queremos leerte porque hacemos cultura para todos.